queremos venir a ti, Señor, Señor, preparándonos siempre para ti. Señor, te damos gracias porque por este medio pues, nos podemos reunir. Te damos gracias, Señor, porque aún por este medio podemos mantener la unidad, podemos desarrollar la unidad del cuerpo, el trabajo de equipo, Señor, y queremos pedirte en el nombre de Cristo que tu provisión, que tu bendición, que tu presencia nunca nos falte a nadie, a ninguno de nosotros, ni obviamente a ninguno de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que estemos siempre apoyados, que nos sintamos acuerpados siempre por ti, y sabemos que tú siempre estás ahí para nosotros. Te damos gracias por ello, Señor, y desde ya te pedimos que esta reunión, Señor, esté entre tus planes, en tus manos, para que tú la desarrolles, tú la controles de acuerdo a tu voluntad. Y de hecho, nuevamente te damos gracias porque nos permite reunirnos, aunque sea a la distancia, cada uno en sus hogares, pero no importa. Mira, hoy estamos desde otro lugar, fuera de Honduras, Señor. Te agradecemos porque esta tecnología nos permite podernos ver, reunir, a formar parte de un equipo, Señor, aún a la distancia, Señor. Gracias por esas bendiciones que tú nos has podido dar y que hoy pues nosotros podemos aprovechar. En el nombre de Cristo, esta reunión la pongo en tu mano para que tú la dirijas de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que nos puedas ministrar, nos puedas enseñar de acuerdo a tu palabra, tu deseo, y lo que tú has puesto en mi corazón para que se pueda ser transmitido a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Espíritu Santo, toma todo el control y ayúdanos a salir adelante en todo nuestro camino. Amén, Señor, amén. Bueno, vamos a compartir nuevamente la presentación para que entremos ya ahí en el tema, y así vamos a poder ya avanzar. Solo déjame ponerme en orden. Ok, estamos listos. Bueno, quiero que me acompañe, hermano, aquí al libro de Lucas capítulo 11. Quiero que miremos algunos textos ahí. Dice, bueno, este texto principalmente vamos a ver ahorita. Aconteció que estando Jesús, dice, orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como también, o enseñó también a sus discípulos. Bueno, como ustedes bien saben, nuestro pastor ha estado enseñando el martes, nuevamente volvió a compartir el viernes en el retiro apostólico allá en Guatemala acerca de la oración. Y bueno, la última reunión, la última enseñanza que él tuvo acerca de eso fue sobre las acciones de gracias en nuestras oraciones. Y bueno, el lunes anterior compartimos acerca del ruego y vimos lo importante, lo necesario, que Dios espera que nosotros realmente tengamos rogativas, porque son rogativas, ya sabemos, por nosotros, por los demás, por nuestros hermanos. Y bueno, son momentos de oración realmente que denotan la intimidad de nuestra con Dios, y que obviamente pues nos encaminan a tener una comunión con Dios. Entonces, quiero continuar manejando siempre el tema de la oración, porque es lo que bueno, nos han venido enseñando también, y que el pastor quiere que lo mantengamos siempre en el discipulado, y queremos manejar la parte siempre de la oración. Bueno, en esta ocasión me gustaría que hablemos un poco acerca del deseo de los discípulos. Es el deseo de este discípulo que le dijo al Señor, no sabemos quién, o entendemos que en general pudo haber sido de todos, pero este discípulo le dice al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces había un deseo en él de querer aprender, un deseo en él de querer tener comunicación, un deseo en él de poder tener comunión con el Señor. Y eso realmente es lo que nosotros deberíamos de anhelar siempre, tener un deseo siempre de orar. Y por eso es importante la escuela de la oración, porque ahí es donde nosotros tenemos que ir siempre para poder aprender con el deseo, obviamente con el afán de poder ser, ¿cómo poderlo decir? De poder tener una mejor conexión con Dios. La oración es uno de los recursos más efectivos y fundamentales de cualquier creyente, pero lamentablemente es quizá, bueno, digo yo, por lo menos por mi experiencia, digo yo, ¿verdad? Quizá que es el menos utilizado, porque de repente uno se enfoca mucho en que voy a escuchar este mensaje, voy a leer estos comentarios, voy a leer la Biblia, voy a estudiar así, voy a hacer lo otro, pero la oración es fundamental porque es la parte de comunicación que nosotros tenemos con el Señor, y a veces nos dedicamos al servicio, a la palabra, a los mismos discipulados, nos dedicamos a cualquier otra cosa, pero
pasamos de largo un poquito el momento de estar en una comunión con el Señor. Y entonces estos discípulos o este discípulo se le acerca al Señor y dice: Señor, enséñame a orar. Había un deseo ahí genuino de él de querer aprender a tener ese vínculo, esa comunicación, esa conexión, esa, podría decirse, esa cercanía con el Señor. Porque para empezar, hermano, ¿qué es una oración? La oración es una plática, es así como ustedes y yo nos ponemos a conversar, así como ustedes y yo estamos aquí hasta de repente haciéndonos bromas o nos comentamos o como vimos que hicieron algunos hermanos que dieron su testimonio. Perfecto. Esa es la comunicación, esa es la relación, eso es lo que fomenta incluso la amistad. Y obviamente entre un padre y un hijo tiene que haber conexión. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos que trabajar eso. Entonces, este discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué sería? Bueno, ellos veían continuamente en la vida del Señor que tenía ese tiempo de oración, que él tenía ese tiempo de comunión, que tenía las oraciones del Señor Jesucristo, tenían algo bien particular. Uno es que las oraciones escuchadas, ¿verdad? Y eso es algo bien, bien interesante. No solo era que eran escuchadas, sino que también eran respondidas. Entonces, note algo: cuando tú vas a ponerte en comunión con Dios, tú sabes que vas a ser escuchado y que vas a tener una respuesta. Entonces va a ser más fácil que vayas desarrollándote y que vayas caminando en oración. Y bueno, entonces es el deseo en que entra este discípulo, y seguramente también los demás también querían saber qué era la oración. Pero al final, ¿por qué necesitamos la escuela de la oración? Bueno, básicamente todos tenemos un problema, y es que no sabemos cómo orar. Y prácticamente la Biblia nos menciona mucho de eso. Cuando vemos este texto, principalmente de Lucas 11:1, podemos ver seguramente que los discípulos veían cómo Jesús oraba. Y no solamente eso, sino que había una impresión delante de ellos, porque las oraciones del Señor eran diferentes, radicalmente diferentes en comparación al sistema de los fariseos. Ustedes saben que los fariseos eran de los que oraban, pero les gustaba lucirse en las calles en oración. Sin embargo, el Señor Jesucristo no, él buscaba un lugar aparte, un lugar solitario, porque el Señor siempre enseñó que cuando tú vas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta, vas a ir a la intimidad con el Señor, vas a ir a la comunión, vas a ir a la cámara secreta, por así decirlo, con tu Señor. Entonces no hay por qué impresionar a nadie orando en público, porque no es eso lo que el Señor busca, sino que Él busca la intimidad en lo íntimo para después recompensarte en lo público. Eso sí estamos de acuerdo, pero el punto importante es que los fariseos oraban de esa manera, y los discípulos vieron el formato de Cristo, vieron la forma del Señor Jesucristo, y eso nos impresionó mucho. Es obvio que hay una necesidad de saber orar, y obviamente la razón es que intentamos que nuestras oraciones sean escuchadas y desde luego que sean respondidas. Ese es el punto importante de la oración. Ahora, notemos cómo lo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ¿por qué necesitamos ir a la escuela de oración? Bueno, pues no sabemos cómo orar. Y Pablo nos dice en Romanos 8:26, de la misma manera, dice, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles. Ahora, hay que entender algo bien particular. Bueno, la oración entendemos que es comunión. La oración es el momento en que estamos en una conversación, si se quiere, de padre a hijo, o una conversación amistosa con Dios, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice también orar en todo tiempo. Es decir, la comunicación con el Señor tiene que ser siempre. La comunicación con el Señor no se puede reducir no vamos a mencionar cuánto tiempo, pero a un tiempo. No sé cuánto tiempo orará usted. No sé cuánto tiempo pasa usted en comunión con el Señor. No sé si lo hace solo una vez en el día, o lo hace en el día, mañana, tarde. Pero Pablo dice orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra relación como hijo es siempre. Nuestra relación de padre e hijo es siempre. Nuestra relación como un buen amigo de Dios es siempre. Y si somos siervos, pues todavía más, porque estamos dispuestos siempre a las órdenes de Él. Entonces debemos de mantener la comunión con el Señor plena. Ahora, Pablo nos enseña y nos dice aquí que el problema que nosotros tenemos, Pablo lo plantea de esta manera:
hay una debilidad en cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa debilidad? Pues que no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar. Y ese es el problema. O no sabemos cómo orar como debiéramos. No hay una forma clara, no hay una forma práctica, no hay una forma real de que nosotros nos vamos a la oración, y ese es el gran problema que tenemos. Y Pablo lo menciona, que eso es una gran debilidad también que tenemos. Ahora, esta es la razón por qué ir a la escuela de la oración. Santiago también, por otro lado, dice: pedís y no recibís. Ahora, ¿por qué? Porque pedimos mal. Entonces Santiago dice realmente que como no sabemos, bueno, juntando lo que dice Santiago con lo que dice Pablo, Pablo dice: hay una debilidad en nosotros porque no sabemos cómo orar como debiéramos o como conviene, dice otra versión. Y Santiago dice que como no sabemos, que nosotros pedimos pero no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Entonces esto también se traduce en que no sabemos realmente cómo entrar con el Señor, no sabemos cómo ir a la comunión con Él, no sabemos pedir. De manera que Pablo nos dice aquí que también el Espíritu nos ayuda. Entonces eso es una palabra que realmente Pablo nos enseña que claramente el Espíritu nos está apoyando. Es decir, el Espíritu nos ayuda para que nosotros oremos como debiéramos, para que nosotros desarrollemos nuestra oración realmente como Él espera, para poder desarrollar lo que Él quiere con cada uno de nosotros. ¿Entendemos algo? El Espíritu nos ha sido dado ¿para qué? Para que nos ayude. Desde allá desde Juan, capítulo 14, capítulo 16, el Señor lo enseñó y nos dijo que el Espíritu Santo iba a venir para estar con nosotros, para apoyarnos, para desarrollarnos. Y aquí Pablo nos dice que el Espíritu intercede. Pero antes de eso, nosotros también, de parte del mismo Señor, tenemos el deseo como del querer como el hacer. Y usted sabe que es para poder desarrollar la buena voluntad del Señor. Entonces nosotros también tenemos ese deseo. Notemos que nos han dotado de su Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos un vínculo directo con el Señor. Entonces, como nos han dado un libre acceso al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo, entonces Pablo dice: y el Espíritu no solo es que te ha vivificado, no solo es que te ha dotado, no solo es que te pone en ti el querer como el hacer, sino que por encima de eso, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cómo nos ayuda? Pues intercediendo Él. Porque entonces el Espíritu tiene que ir a arreglar nuestras oraciones, el Espíritu tiene que ir a acomodar nuestras oraciones de una manera en que obviamente sean del agrado de Dios, y que podamos encontrar no solo que el Señor nos escuche, sino que la respuesta de Dios, la respuesta que es la que parte que obviamente nos interesa que nos escuche, pero también nos interesa que el Señor nos responda. Y eso es por eso que dice Pablo que el Espíritu nos ayuda en esas debilidades que nosotros tenemos. O sea, hermanos, que según esto nosotros debiéramos tener o no debiéramos tener tantos problemas al momento de la oración. Problemas, 1, para que nosotros oremos; problemas, 2, para que seamos escuchados; y número 3, para luego obtener las respuestas. Es decir, no deberíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está apoyando en la oración. Ahora, el problema es cuando nosotros sacamos al Espíritu Santo de la ecuación, porque se supone que Él está ahí para interceder por nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que mantenernos, pero realmente encontramos problemas para orar, porque entonces ahí es donde necesitamos nosotros entender que hay una escuela de la oración para que podamos desarrollarnos y podamos ser perfectos oradores al Señor. Bueno, no oradores como quien va a entregar un discurso, porque con el Señor no se trata de ir a hacer monólogos, porque a veces lo hacemos nosotros. Y no me dejará mentir que a veces nos sentamos a veces un poco a la carrera: oh Señor, te pido para que me vaya bien en el día, para que tú nos apoyes, para que tú nos desarrolles, para que tú me des la creatividad, y chao, nos vemos. Cuando la oración debería ser más que todo un buen momento para sincerarnos con Dios y para mostrar todo. Pero bueno, no me quiero adelantar a los puntos, porque eso es lo que quiero que miremos: la importancia de la escuela de la oración, porque en este vamos a aprender a cómo es que tenemos que presentarnos delante del Señor y cómo ir a orar con Él. Ahora, como primer punto, siguiendo aquí lo que dice el capítulo 11 de Lucas, que es donde realmente vamos a basar toda la enseñanza, dice:
El discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor le contesta y les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Bueno, vamos a ver hasta ahí. ¿Cuál es el punto? El primer punto, lo primero que el Señor menciona, lo primero es el que debemos nosotros de hacer es el reconocimiento de parte del creyente de que Dios es Padre. Entonces nosotros ahí, ¿a quién le estamos orando? Le estamos orando más que cualquier otra persona. Es cierto que nosotros somos siervos, es cierto que nosotros somos sus súbditos, es cierto que nosotros somos, ¿cómo lo podemos poner? Más que cualquier otra cosa, cualquier epíteto que podamos utilizar para cada uno de nosotros, tenemos que entender que nosotros somos sus hijos y que Él es nuestro Padre y al que nos acercamos es a nuestro Padre. Por eso el Señor, cuando abrió la oración, debéis decir, debéis reconocer, debéis de darle un reconocimiento que el que está allá arriba en los cielos, esperando por ti, por mí, es tu Padre, es nuestro Padre. Y eso es lo interesante, con lo que el Señor introduce la oración, introduce como una invocación al Padre. Notemos algo bien particular, en el Antiguo Testamento no se conocía a Dios por Padre, aunque como vamos a ver más adelantito, el Señor ya lo había manifestado. Pero en el Antiguo Testamento a Dios lo conocían, bueno, como el proveedor, como el sanador, como el estandarte, como el todopoderoso, pero nunca como un Padre. Hasta que vino el Señor Jesucristo y dijo, yo voy a hacer las obras que hace mi Padre. Y todo el mundo se le queda viendo raro. El Padre y yo somos uno. Este es un blasfemo, le dijeron. Entonces ahí empezó él a dar a conocer a su Padre, a su Padre, a su Padre. Y eso es lo interesante de todo esto, que el Señor nos mostró quién es nuestro Padre y que cuando empecemos en esta escuela de la oración, cuando arrancamos en nuestras oraciones, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién estamos reconociendo? ¿A quién estamos invocando? Estamos invocando a nuestro Padre. Entonces, cabe aclarar, si ustedes investigan bien este texto de Lucas, se van a dar cuenta que en los antiguos en los textos más antiguos, en las versiones más antiguas de la Biblia, no aparecía la frase nuestro que estás en los cielos, sino que directamente aparece Padre, santificado sea tu nombre. Y si vemos una versión antigua de la Biblia, vamos a ver que sí dice. Ahora, ¿por qué esto es bien particular? Pues porque normalmente nuestro Señor así oraba y Lucas trató de remarcar eso. Lo que pasa es que los escritores después fueron vinculando este texto con Mateo 6, donde aparece la oración también, que Mateo sí dice Padre nuestro, pero que se la incluyeron porque originalmente no está. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que esa es la forma en que el Señor oraba. Esa es la forma en que el Señor decía, Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Padre, te pido, te doy gracias para que, y por favor que da salud y da sanidad a estas personas. Entonces, el Señor oraba directamente e invocaba y reconocía al Señor por Padre. Y eso es justamente lo que nos pide que nosotros hagamos igualmente. El punto es que hay que reconocer a Dios como nuestro Padre que es. Y obviamente entendamos que es a Él a quien nos acercamos. Entonces lo primero que aprendemos en la escuela de oración, ¿qué es? Que el Señor que es el creador, que el Señor que es el todopoderoso, el Señor que tiene todo su poder y tiene todo el mundo bajo su control, no solo el mundo, sino que toda la creación completa bajo su control. Ante todo, antes de ser el gran creador, es tu Padre. Es tu Padre y entonces a Él tenemos siempre que ir en esa dirección. Ahora, me gusta mucho que aquí dice Padre, que Padre nuestro. Es importante esa palabra, ¿por qué? Porque que obviamente que no aparece aquí en Lucas, pero sí aparece en Mateo, ¿verdad? Y obviamente eso le agrega valor a la oración. ¿Por qué valor? Es decir, porque el Padre no es Padre solo mío, sino que es Padre, por ejemplo, de todos nosotros también. Es Padre de todo creyente de manera individual y es Padre de todo el grupo colectivo, de todo el cuerpo, hablando colectivamente del cuerpo de Cristo. Entonces eso es lo interesante cuando hablamos del Padre nuestro, ¿verdad? No es que lo podemos descartar, aunque el Señor decía directamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se iba directo al Padre. Y esa es la forma también que
que nosotros podemos trabajar, porque en lo individual Él es tu papá, en lo individual Él es mi papá. Entonces nosotros aquí no, a donde cuando llegamos a lo íntimo con el Señor, ¿dónde voy? Voy a la intimidad con mi papá, a acostarme ahí en la cama junto con Él, a estar ahí contigo, es solo tú y Él, ¿verdad? Esa es parte de la unidad que tenemos que tener. Por eso es que la oración se construye en un reconocimiento del Padre personal y obviamente también de todos. Por eso es que dice Padre nuestro. Ahora, por otro lado, esta expresión debería producir confianza en cada uno de nosotros cuando venimos a la oración. Tenemos que ir confiados de que vamos a platicar, porque, bueno, confianza en ambas cosas, confianza en llegar y confianza sobre con quién está practicando, porque estamos hablando con nuestro Padre, y eso es lo interesante de todo esto. ¿Acaso no tenías confianza tú con tu papá? Bueno, yo sé que algunos decían, bueno, es que mira, irle a pedir algo a mi papá, difícil, porque siempre me sale con cosas y me deja por fuera, bueno, o me regaña, entonces mejor yo por miedo no voy. No, pero el Señor no es así. Por eso es que Él aclaró, dijo, si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenos regalos a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos, imagínense el Padre Celestial, ¿cómo no hará con ustedes? O sea, el Señor en todo tiempo lo aclaró. Porque si nosotros tenemos un Padre bueno, Padre bondadoso, Padre que siempre está dispuesto a darlo todo por ti y por mí, es Él. Entonces debemos ir con toda confianza delante del Padre. Entonces, nosotros tenemos de tener mucha relación con Él, con alguien que deberías de estar acostumbrado a dialogar, con alguien que deberías de estar acostumbrado a contarte tus intimidades, porque de todos modos, aunque tú no se las cuentes, Él ya las conoce y no tengo que ni repetirles eso, pero lo que quiero decir es que debemos de estar acostumbrados a tener una relación cercana con Él. Y ese es el punto principal de todo esto. Este Padre está dispuesto siempre a perdonar todas nuestras faltas. Miren lo que dice aquí en Malaquías capítulo 3. Dice, y serán para mí un especial tesoro. Permítanme un segundo. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día en que yo actúe, y en el día que yo actúe, yo y los perdonaré, como un hombre que perdona a su hijo a quien sirve. Entonces, note lo que está diciendo aquí Malaquías, lo que hablábamos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento ya se empezaba a vislumbrar a Dios como Padre, pero era figurativamente. Los perdonaré como el hombre, es decir, como un padre que perdona a su hijo, pero nunca se le mencionó por padre. El punto importante es que sí se manifestaba obviamente como padre, aunque no se dejó ver como tal hasta que vino el Señor Jesucristo. Pero el punto importante es que se va mostrando una relación cercana de padre e hijo. Se va mostrando una relación cercana de lo que Él es. Recuérdense que al Señor Jesucristo le llamaban el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el hombre que perdona es el Padre. Entonces el Padre perdona a su Hijo y nosotros somos hijos, por eso tenemos que venir con toda confianza al amor del Señor, que es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué el Padre perdona las faltas de sus hijos? Bueno, porque Él mismo dice que nosotros somos su especial tesoro. ¿Cómo cómo cuidamos nosotros un tesoro? Bueno, suponte que tú tienes qué sé yo, tu buen carro. Y no estoy diciendo que lo atesoras o que lo tienes como un especial tesoro, pero tú tienes una perla, ¿cómo la pones? La pones en tu buen estuche. No me vas a decir que cuidas más el estuche que la joya en sí, no. Estás pendiente de que la joya esté qué sé yo, en una almohadita almidonada para que no se raye, cosas como esas. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros somos un especial tesoro para el Señor, ¿cómo no va a estar cuidándonos? ¿Cómo no va a estar protegiéndonos? ¿Cómo no va a estar perdonándonos para que las manchas se vayan de nosotros, para que nosotros podamos estar en buena relación con el Padre, para que nosotros podamos estar en una buena armonía? Porque eso es lo que el Padre busca de nosotros, que tengamos una buena relación, una buena armonía, que tengamos una buena comunicación. Entonces el perdón este texto realmente expresa de manera o compara la relación de un padre, el perdón de un padre en amor por su hijo, ¿verdad? Y realmente, mira, el Padre no solo nos perdona, sino que escucha
en nuestra oración, que el Padre obviamente es el Padre es el que nos escucha y también es el que nos perdona, pero no solamente eso, sino que es el que se compadece. Eso dice el Salmo 103, dice que se compadece de cada una de nuestras necesidades. También dice que es el que dará a sus hijos todo lo que le pidan. Eso dice en Lucas 11, más adelantito de estos textos que estamos viendo, que él dará a sus hijos todo lo que los hijos le piden. Y también en el Padre alcanzamos el oportuno socorro. Eso dice Hebreos capítulo 4, 16. Entonces, note que el Señor, entonces, ¿qué es lo que busca en nosotros? Bueno, en esta escuela de la oración, que entendamos que Él es nuestro Padre, que nos acercamos a Dios como nuestro Padre y que debemos de primero reconocerle a Él. Podemos acudir directamente a Él con toda confianza, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Él nunca va a rechazar a sus hijos, de los que se compadece, del que les da las cosas, de los que les ofrece el oportuno socorro, y que al final de cuentas son un especial tesoro para Él. Entonces ese es el punto importante y como primer parte que queremos ver de lo que es un padre. Un poquito más adelante, dice en Lucas capítulo 11, verso 2, dice, y cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces note algo. El segundo punto que yo quiero ver es lo que el Señor nos enseña aquí, es que aprendamos a que en la escuela de la oración nosotros debemos de aprender a darle el honor y la gloria al Padre, quien es el único que las merece. Note lo que dice ahí: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Puede ser una expresión incluso de alabanza, pero que le da todo el honor y que le da toda la gloria al Señor, porque realmente Él es el único que las merece, y el Señor así es que lo expresa, así lo enseña. Entonces recordemos que en la palabra el nombre se identifica con la persona, el nombre se identifica incluso con los oficios o con el carácter de la persona. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice santificado sea tu nombre, lo que está diciendo es que realmente muestra la verdadera esencia, la verdadera persona de Dios, su oficio. Aquí tal vez ya no representa tanto, también su carácter, porque Él es santo, ¿verdad? Pero entonces son las distintas maneras en que el Señor lo revela o nos revela al Padre. Entonces, el deseo de todo creyente deberá ser ¿qué? El santificar el nombre de Dios, el santificar el nombre del Padre, porque es la máxima expresión de respeto y reverencia que nosotros podemos tener para Él. Entonces la expresión santificado sea tu nombre pone de manifiesto el deseo que se le atribuye al Señor la gloria y la honra, que obviamente solo a Él le pertenecen. Fíjense que cuando hablamos un poquito de santificar, de esa palabra de santo o santificado, es un término bastante extenso. Bueno, aquí más o menos detallé parte de lo que significa, porque lleva demasiadas cosas. Número uno, dice que es rendir o reconocer, es decir, o ser venerable o santificado, por supuesto, pero el punto es cuando tú te rindes, cuando tú reconoces, entonces nosotros estamos dándole el honor y la gloria al Señor, lo estamos santificando, es la manera de mostrar nosotros el respeto hacia Él, el tributo hacia Él. También dice que habla de separado o separarse de las cosas profanas y dedicarse a Dios. Entonces, ¿cómo es que, bueno, Él es santificado? Ya sabemos que la esencia de Él es estar apartado de las cosas profanas, obviamente. Pero ¿cómo entonces nos volvemos nosotros santos? Cuando nos apartamos para el Señor. Cuando tú y yo dejamos las cosas del mundo y nos volvemos más a las cosas del Señor. Ese separarse, ese santo, ese separarse, apartarse de lo que te puede contaminar y volverte al Señor y buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Ese separarse es ser santo. Y eso es lo que dice, lo que significa esta palabra de ser santificado. Por eso es que nos enseña que posicionalmente tú y yo, todos nosotros somos santos, ¿verdad? Y obviamente vendrá una santidad progresiva que en nuestro caminar la vamos a ir adquiriendo. Ahora, cuando hablamos de este segundo punto, que es de separarse, habla obviamente de consagrar las cosas a Dios, y estamos hablando de consagrar, separar, obviamente.
que es dedicar también, dedicar a las cosas al Señor. También el punto 3 es purificación, purificar. Entonces, cuando tú te purificas, estás santificando al Padre. Cuando tú te purificas, te estás haciendo santo tú y estás santificando al Padre. Entonces, nos limpiamos obviamente externamente. Dice que es purificar por expiación, libre de la culpa del pecado. Obviamente eso, ¿cómo lo alcanzamos tú y yo? Lo alcanzamos por la sangre, por la expiación que el Señor Jesucristo realizó por ti y por mí. Y finalmente, bueno, en esta parte que yo puse aquí es para purificar internamente, es decir, que estamos renovando nuestra alma. Entonces, note todo lo que conlleva esa palabra, santificado sea tu nombre, es cuando nosotros entonces nos rendimos al Señor y le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Nos separaremos para ti, nos consagraremos, nos dedicaremos a ti, nos vamos a siempre purificar. No tomamos la expiación de Cristo con toda la reverencia, con toda la devoción, porque entonces vamos a renovar nuestra alma. Realmente es todo un detalle esa palabra santificado. Entonces, por eso es que Pedro lo mencionó muchas veces y decía, santificad a Dios en vuestros corazones. En vuestros corazones. Claro, Pedro logró entender lo que significaba santificado sea tu nombre, y Pedro después lo aplicó y lo enseñó. Nosotros debemos, como hijos de Dios, debemos de santificar a Dios en vuestros corazones. Es decir, que tengamos estas características: separados, consagrados, dedicados, limpios, purificados y obviamente renovados. Entonces, todo esto conlleva la santificación. Entonces, cuando se ora, santificado sea tu nombre, ¿qué se está haciendo? Se está poniendo de manifiesto que todas las peticiones que se formulen sean para la gloria de Dios. Que todas las peticiones que se formulen, que todo tu deseo de la oración sea entregarle el honor a Dios. Que no te quede nada a ti, sino que haya un completo reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios realmente está desarrollando en cada uno de nosotros. Porque Él hizo y seguirá siendo en cada uno de nosotros. Entonces, en nuestro primer aprendizaje entendimos que Él es nuestro Padre, pero en el segundo es que a ese Padre maravilloso, a ese Padre bendito, hay que entregarle todo el honor y toda nuestra gloria, y que para que en nuestros corazones siempre esté el deseo de santificar su nombre. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, tenemos reconocimiento de un Padre. Tenemos también el darle el honor a ese Padre que hemos declarado, que hemos reconocido, y que le damos también la gloria. También seguimos más adelantito, también dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, notemos qué es lo que encontramos aquí. Encontramos que la oración tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es la manifestación del reino de Dios y desde luego que se haga su voluntad. Por eso aunque aquí están separadas, pero en este caso las traté de usar juntas. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué las uní? Bueno, porque nuevamente en los manuscritos antiguos no aparecen las palabras hágase tu voluntad. Pero entendemos que si el reino viene, entendemos que si estamos pidiendo, Señor, venga tu reino a este lugar, entendemos que de manera implícita está que nosotros vamos a ser obedientes a la voluntad del Señor. De manera implícita está que si tú estás clamando por el reino del Señor, tú vas a tener un súbdito de ese reino, y tenemos que ser obedientes entonces a la voluntad del Señor. ¿Qué pasa? El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es el lugar donde Dios ejerce su soberanía, manifiesta su presencia, y entonces es obedecido voluntariamente por ti y por mí, porque el Señor no. Es decir, nosotros estamos aceptando el señorío de Dios, y el Señor no quiere robots de ti y de mí, sino que Él quiere que voluntariamente nosotros entendamos el mensaje, escuchemos la palabra de Él y seamos prácticos en desarrollarla. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Desde luego esto nos enseña a ser sumiso a su voluntad. Por eso es que hágase tu voluntad, yo la conecto con venga tu reino. Y entonces nosotros estamos viendo que ese es el propósito realmente de la oración. Entonces la oración no debe ser un tipo de ejercicio en donde nosotros queremos cambiar la voluntad del Señor. O por otra forma de decirlo,
en donde nosotros estamos buscando que el Señor realice nuestra voluntad, o que la voluntad nuestra trate de pegar con la voluntad de Dios y así decir, bueno, Señor, entonces nos vamos mite y mite y así vamos saliendo adelante. No, aquí se trata de hacer tu voluntad, hacer la voluntad del Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, que venga el reino, de eso se trata, que la soberanía del Padre se manifieste en cada uno, y por esa razón nosotros tengamos que orar, bueno, venga tu reino primero y después hágase tu voluntad. El gran rey se manifiesta y nosotros tenemos que estar sumisos a su voluntad. La voluntad de Dios tenemos que entender que es lo mejor para todos. Ese es el punto importante y trascendental de todo esto, que la voluntad del Señor siempre va a ser para nuestro bienestar, nunca va a ser para molestarte, nunca va a ser para ponerte en situación difícil, no, va a ser siempre para que tú y yo estemos bien. Ese es el punto. Entonces, si nosotros queremos tener éxitos en nuestras oraciones, debemos de encontrar cuál es la voluntad del Señor e ir en pos de ella. Debemos de tratar de entender cuál es la voluntad del Señor e ir y obedecerla. No cuestionarla, no pensarla, que si te conviene o no te conviene. No, definitivamente que no. Definitivamente que si el Señor te ha dado su voluntad, es porque es para nuestro bien, y porque obviamente tenemos nosotros que reconocerla y aceptarla. Es la forma también en que los podemos darle la gloria y la honra a Él. De otra manera, no lo estaríamos ni honrando ni glorificando. Si nosotros rompemos el hecho de no ser obedientes, entonces prácticamente estamos dejando de honrarlo y dejándolo de glorificarlo a Él también. Entonces la frase santificado sea tu nombre la hemos eliminado de la oración. Esto no puede ser así. Tenemos que ser obedientes, tenemos que estar sujetos a la obediencia al Señor. Mira cómo lo explicó el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, note lo que está diciendo ahí el apóstol Juan. Es algo bien interesante. ¿Qué nos está enseñando aquí Juan? Realmente que debemos de orar conforme a su voluntad. Ese es el punto central de todo, del propósito de la oración. Orar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esa realmente sería la única forma del éxito. Esa sería la única ruta, el único camino para que nuestras oraciones sean exitosas. Es por ello que es necesario que entendamos cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, en las situaciones de vida que tengamos, y por esas cosas en las que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque entonces estaremos orando en pleno acuerdo con el Señor, y entonces ahí navegaremos perfectamente bien. Notemos que es la única manera que yo entiendo, según lo que está diciendo este verso de Juan, que vamos a poder alcanzar éxito en nuestras oraciones, porque las estaremos basando nuestro deseo. No es en nuestro deseo, sino en la voluntad del Señor. No es en lo que nosotros querramos ver, sino en lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Entonces, ese es el punto importante de esto. Y si nuestra oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, note lo que dice Juan. Número 1, nos oye. Si nosotros si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Él nos oye. Tenemos garantizado, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad del Señor, tenemos como mínimo garantizado que nos escuchó, que ya nos oyó, que ya el Señor ya está atendiendo nuestro llamado. Pero también Juan dice más adelante, y también sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Cualquier cosa que pidamos. Entonces, note algo. Cuando oramos conforme a la voluntad, el Señor nos oye en todo lo que estemos pidiendo. Y finalmente Juan dice, también sabemos que esas peticiones ya las tenemos en nuestra mano. Entonces, note algo que interesante es, porque quiere decir entonces que el Señor no está para complacer caprichos, pero sí está para complacernos a nosotros cuando nosotros vamos en pos de la voluntad de Él. Entonces, tenemos que aprender a orar
a la manera de Cristo. Señor, hágase tu voluntad, no a la manera de Adán, que es la que normalmente nos confundimos nosotros. Nosotros oramos como Adán, como Adán. Señor, no se haga tu voluntad, hágase la mía, y entonces yo voy y hago las cosas a mi manera. No, oremos como Cristo oró. Señor, hágase tu voluntad. Por muy difícil que sea, hágase tu voluntad. Y sobre esas cosas tenemos que buscar. Entonces, debemos de buscar la voluntad del Señor, debemos de buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones. ¿Para qué? Porque esto significa más bendiciones, no menos, significará más bendiciones para nosotros, porque Él desea darnos abundantemente. Y ese es el punto importante y ese es el punto al que vamos. Note que lo siguiente que sigue es, después de orar por Él, santificado sea tu nombre, te reconocemos, Señor, y que tu voluntad se haga sobre nosotros en el cielo y en la tierra también. Ahora, ¿qué más enseña el Señor en la oración? Enseña, dice aquí en verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De la provisión, de la provisión. El Señor nos enseña, bueno, dicho sea de paso, cuando encadenamos, que oramos por la voluntad de Él, vamos a encontrar la abundancia que el Señor nos quiere dar a nosotros, porque estamos de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su proyecto de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, notemos que en este punto es la primera petición que se hace o que hace el que está orando, el creyente orador ahí, por una necesidad propia y personal. Anteriormente le estábamos reconociendo que Él era un Padre, le estábamos dando la gloria al Señor, estábamos entendiendo que había un propósito de la oración que es reconocerle a Él y orar bajo su voluntad, pero en este punto ya estamos hablando de algo personal, de necesidad propia. Entonces el Señor enseñó a los oyentes a ocuparse primeramente de Dios, de su gloria, del entendimiento quién es el Señor para nosotros, y en segundo lugar a pedir por lo que es necesario para el quien ora, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras necesidades. En este caso dice la provisión del día, bueno, el pan de cada día. Ahora, no te quiero enseñar un poquito acerca de esa palabra, día, porque aquí se maneja de manera diferente. ¿Qué es lo que está diciendo esa palabra día? Dice que el pan de nuestra necesidad, el pan que es suficiente para cada día, es decir, tenemos que estar pidiendo lo que la palabra indica, es decir, la provisión necesaria para el día, para cada día, para este día. Es sin duda una oración de fe, porque nos enseña a orar no por la comida futura, sino por la provisión del presente. Entonces, esta oración, ¿cómo se vuelve? En un eterno presente. Señor, te pido por la provisión de hoy. Mañana, ¿cómo vas a pedir? Señor, te doy gracias y te pido por la provisión de hoy. Entonces, esa es lo que el Señor nos enseña en este lugar, en este texto, en este verso. Entonces, desde luego, se confía en la provisión que Dios dará para cada jornada de nuestra vida. Obviamente, eso lo podemos ver como indica la palabra. Ahora, esa es la forma en que yo lo estoy viendo aquí. Pero hace mucho tiempo el Señor me enseñó otra forma, el otro ángulo de ver esta provisión, y que es que también tú y yo podemos pedir de manera abundante. ¿Por qué de manera abundante? Porque note lo que dice ahí, el pan nuestro de cada día. Es decir, lo que el Señor nos vaya a dar. No sé cuántos días el Señor nos va a mantener a nosotros aquí viviendo en esta tierra. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando vas a pedir, pide en abundancia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, que eso, hay otra forma de ver el texto de esta petición. Porque entonces lo que está diciendo el Señor es que lo que el Señor me va a dar para todos los días de mi vida, que me lo dé hoy. Entonces, ¿qué manera de pedir es esa? Es una manera de peticiones abundantes. Claro, es el otro ángulo de ver las cosas, ¿verdad? Como estamos hablando de la provisión del Señor, estamos hablando de que el Señor te provee para este día, para hoy, sin importar el mañana. No hay problema, porque el Señor te va a alimentar todos los días de tu vida. Pero otra forma de pedir también es que el Señor te provea de manera abundante. Pero claro, de alguna manera estas palabras se unen o hacen eco en las palabras del libro de los Proverbios que dictó el rey Salomón. Porque mire lo que dice Proverbios 38. Vanidad
y palabra mentirosa aparta de mí. Y no me des pobreza ni riqueza, solo dame mi pan cotidiano. Eso es justamente lo que el Señor está diciendo. Mi pan cotidiano, dánoslo hoy. El pan del día, dánoslo hoy. Pero no te quemas, dice Salomón. No sea que me sacie y te niegue o diga quién es Jehová. No sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, tener abundancia, ya sea poca o mucha, puede ser motivo para que nosotros sintamos confiados y obviamente en esa condición nos olvidemos del Señor. ¿Cuál ha sido tu mejor momento de clamor? ¿Cuando has tenido abundancia o cuando has tenido una necesidad grande? Bueno, no estoy escuchando a nadie, pero es fácil deducir que cuando tenemos abundancia estamos ligeramente cómodos, ligeramente más relajados. Nuestras oraciones son más light. Pero cuando tenemos una necesidad, no nos importa si hay un vecino al lado escuchando, estamos realmente metidos en el clamor con el Señor. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que tenemos que tenemos que satisfacer, o que tenemos que llenar, o que tenemos que cubrir. Entonces Salomón nos dice aquí que nos dice: no me des ni abundancia, riqueza, para no olvidarme de ti. Entonces ese es un punto bien interesante. Por otro lado, no tener nada puede conducir a apropiarse de lo ajeno y con ello poner en peligro entre los demás el testimonio de Dios, y eso tampoco se quiere. Entonces, en esta escuela de la oración, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Nos enseña a pedir confiadamente a nuestro Padre, nos enseña a pedir con confianza y obviamente por aquello que es necesario para la jornada. Por eso es que dice ahí el cierre del texto: dánoslo hoy. Si tú quieres pedir de manera abundante, perfecto, pídelo de manera abundante, pero que te den justo para la jornada, para que no te olvides del Señor. Y claro, que tampoco estés con carencias como para también apartarte de Él o dar un mal testimonio de Él. Entonces, lo que también el Señor nos enseña es la confianza con que debemos de tener en su bondad y en la provisión del Padre. Entonces nos enseñan a entender que Él suplirá todas nuestras necesidades y que nuestro trabajo en la oración, ¿qué es? Es tener confianza en pedirlas, porque es tu papá, y obviamente en que Él es nuestro Señor, el proveedor, ¿verdad? Así se manifestó anteriormente, pero hoy es el Padre el que te provee, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, un poquito más adelante, dice también Lucas: perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados porque porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, cuando oramos delante del Señor, debemos de tener siempre presente nuestra condición personal, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que buscar entonces? Perdón. ¿Por qué digo nuestra condición personal? Porque, bueno, el Padre es infinitamente, es absolutamente, definitivamente santo, en contraste con el hombre, que por muy perfecto que nos pongamos, pues realmente siempre somos pecadores. Mientras estemos aquí, el pecado nos alcanza. Mientras estemos en esta carne, el pecado tarde o temprano nos va a alcanzar. Bueno, claro, hay una gran diferencia: que el pecado nos alcance a que nosotros nos dejemos alcanzar por el pecado. Pero el punto importante es que la condición nuestra es de pecador. Entonces, es necesario que cuando vayamos a nuestras oraciones, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón del Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Es decir, nos reconocemos, Padre, que tenemos una debilidad. Reconocemos delante del Padre que nosotros somos débiles y que esa debilidad nos lleva a cometer pecados. Pero no nos jactamos de eso, sino al contrario, lo reconocemos delante del Señor y pedimos ese perdón que es necesario para poder mantener un vínculo perfecto con el Señor y no ser deudores para Él. Por eso dice ahí: también nosotros, si perdonamos a todos los que nos deben. Mateo dice que perdona nuestras deudas, porque cada vez que nosotros pecamos, le faltamos al Señor y obviamente nos volvemos deudores a Él. Entonces, perdona nuestras deudas. ¿Y cómo perdona nuestras deudas? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces ahí viene el perdón. La deuda del pecado no se mide por la acción que se comete, sino por quien la recibe. ¿Y quién recibe ese pecado? Lo recibe el Señor, porque es una ofensa. Todos nuestros pecados son ofensas hacia Dios, son faltas que cometemos hacia Dios. Entonces solo Dios el Padre, en su gracia infinita y obviamente en la
en la base de la obra redentora de Cristo es que nos perdona de todos nuestros pecados, eh, sin dañar su justicia, que ese es el punto importante. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque entonces se vuelve importante que nosotros confesemos nuestras faltas, nuestros pecados, pedir perdón, que vayamos al perdón para que nosotros entonces estemos en buena comunión con el Señor. Y si hemos tenido mala comunión, la restauremos. Notemos lo que dice Juan. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces note algo. ¿Qué es confesar? Confesar es decir lo mismo, es decir que estamos en acuerdo con el Señor. Señor, te he fallado, yo sé que tú sabes que yo he fallado, entonces confieso que yo he fallado, confieso que he pecado, estoy diciendo lo mismo que el Señor. Ese es estar de acuerdo con Dios en que necesitamos limpieza y obviamente para no perder nuestro camino de restauración a la comunión con el Señor. No debemos de olvidar que el pecado, entre muchas otras cosas, daña nuestra comunión con el Señor. El pecado nos aparta. Notemos que Adán y Eva caminaban en el huerto con el Señor y cuando pecaron ya se escondieron. Cuando pecaron se apartaron, se desconectaron con el Señor. Entonces Dios estableció la confesión como un remedio. ¿Para qué? Para que las consecuencias que acarrea el pecado en la vida de cualquier creyente sean limpias, sean desaparecidas o sean eliminadas, ¿verdad? Entonces el Señor actúa en justicia cuando perdona el pecado cuando obviamente que el creyente lo ha confesado. Por eso es que dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces, si nosotros los confesamos, obviamente el Señor nos perdona. Ahora bien, ¿cuál es el punto entonces de confesar? Porque confesar entonces es la acción humana, es la acción que nos corresponde a cada uno de nosotros a la demanda divina. Notemos cómo nos dice Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la única manera de restaurar nuestro vínculo con el Señor es confesando nuestros pecados y obviamente apartándonos para que alcancemos esa misericordia de Dios. Necesitamos ir delante de Dios, confesar nuestros pecados siempre para que alcancemos el perdón, la misericordia y para que de la misma manera perdonar también, no hablamos de ese punto, pero perdonar a aquellos que también nos la deben. ¿Por qué? Porque nos han faltado y le han faltado también al Señor. Entonces tenemos que soltarlos, tenemos que perdonarlos, tenemos también que dar de gracia lo que gracia el Señor nos ha dado. Y obviamente eso nos va a llevar a tener una plena comunión con el Señor. Entonces aquí encontramos el perdón del Señor. Y más adelante, como último punto, dice, perdona a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, bueno, ya este puntito ya lo habíamos hablado anteriormente, lo vamos a pasar rápidamente, pero no quiero pasar tampoco sin mencionarlo. ¿Por qué? Porque también está en la escuela de la oración y es la conclusión de la oración que el Señor nos enseña en Lucas, que es una petición por protección. Lo que buscamos aquí es que el Señor nos proteja. Literalmente dice, no nos lleves a la tentación, pero nosotros ya sabemos que el Señor no te mete ni te lleva a ninguna tentación. Quizá la traducción más práctica de este texto, como sí aparece en otras versiones, es que nos libere de toda tentación. Porque el problema de la tentación es que, aquí hay dos vínculos bien interesantes. Y uno es la tentación y otro es librarnos del mal, que en realidad no está diciendo el mal, sino que nos libre del maligno, del malvado, del malo. Como ya lo hemos visto, pero el punto interesante aquí es que, ¿cuál es la enseñanza en esta escuela? O de este punto en la escuela de la oración, es que nosotros realmente podamos entender que nuestras peticiones estén orientadas a que nos liberen de la esfera de la tentación y que no nos ponga en ocasión de caer, porque ese es el problema. Esta es la razón por la cual tenemos que orar que nos libere también del mal. Y ese es el punto importante. Esa palabra mal dice que es la palabra poneros, que es malvado y malo. Ya lo estuvimos viendo anteriormente en otra de las enseñanzas que compartimos anteriormente, pero el punto importante es que entonces es la petición para ser libres de tentaciones y libres del maligno al mismo tiempo, porque obviamente el maligno, que el Señor reprende, es el que anda buscando ponerte una tentación a ti. El Señor nunca te va a tentar, el Señor te va a probar, pero esas pruebas son
para sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros crezcamos en la gracia del Señor. Las tentaciones son para hacernos caer. Las tentaciones son para que tú fracases en el camino con Dios y rompas ese vínculo que como ya vimos anteriormente. Y esa es la razón por la que pedimos anteriormente perdón, pero ahora estamos pidiendo por protección, ya que el maligno procura hacernos caer siempre en la tentación. El que ora entonces está pidiendo a Dios, ¿qué cosa? Que en la tentación sea preservado de la caída, y también que la tentación, si la tentación es grande y la fe nuestra está débil, entonces que nos proteja del mal que es el que la está promoviendo. Entonces Pedro nos aclara en esos puntos. Pedro nos dice: el Señor sabe librar de tentación. ¿A quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. Entonces noten lo que dice Pedro. Pedro dice que nos enseña que nosotros podemos confiar en el Señor, porque el Señor es el que nos va a proteger. El Señor es el que sabe librar, sabe Él librar de tentación a los piadosos. Entonces, ¿quién es el que sabe? El Señor, por supuesto. Él es el único que te puede librar. Él es el único que puede entender cuál es el peligro que podemos estar viviendo y podernos apartar de él. Entonces, pero también dice que nosotros tenemos que ser piadosos. ¿Y qué es un piadoso? Pues alguien que se apega al testimonio del Señor, alguien que desea, que se apasiona por las cosas del Señor, alguien que esté en el camino, en el servicio, en el ir y buscar a los demás también para que se adhieran a este camino del Señor. Estamos hablando de testimonio, hermanos. Estamos hablando de que nuestros hechos sean de acuerdo a la palabra del Señor. Ese es el piadoso. Y obviamente que no entremos nosotros en el camino de los injustos, sino que el creyente está constantemente bajo la acción como opositora del maligno. Entonces, como estamos en ese punto, nosotros necesitamos realmente pedirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Líbranos, porque ahí dice, la palabra dice que tú eres el que nos sabe librar. Y obviamente nosotros tenemos que orar siempre que nos libre del maligno. Hay un punto importante que quiero mencionar, y es que nosotros en nuestras oraciones debemos a veces de salir de la defensiva y ponernos a la ofensiva. Y este es un punto importante: ponernos a la ofensiva. Líbranos del mal. No permitas que caigamos en tentaciones. Líbranos de este maligno que quiere que yo caiga en tentaciones. Apártanos de ese camino, Señor. Y obviamente pueden venir presiones de parte del enemigo, pero el Señor dice que sabe librar de tentación a los que son piadosos, a los que son sus hijos. Entonces, hermanos, nuestra lucha es continua. Entonces, pero nuestro Señor nos enseña que en nuestras oraciones, después de obtener el perdón, también podremos obtener la protección de vida para todo caso de nuestra vida. Y así es como trabajamos en la escuela de la oración. En resumen, estamos hablando de la escuela de la oración a la que el Señor Jesucristo nos llevó. ¿Y qué es lo primero que nos enseña? Lo primero que nos enseña es que tenemos un Padre, que debemos de reconocerle a Él, que debemos de acudir directamente a Él. Él es nuestro Padre, tenemos que ir con toda confianza porque Él está ahí para servir a un hijo. Y entonces, cuando entendemos que tenemos una comunión de Padre e Hijo, va a ser más fácil que podamos entrar ahí. Pero también tenemos que darle el honor y la gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti damos honor, a ti damos gloria. ¿Por qué? Porque es el único que las puede recibir. Y que nuestro corazón siempre esté deseoso de santificar el nombre del Señor. Número 3, el propósito de la oración. ¿Cuál debe ser el propósito? Buscar siempre la voluntad del Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Que la voluntad del Señor siempre se realice en nuestra vida y que nosotros tengamos el discernimiento, por así, el discernimiento de poder entender la voluntad del Señor y poderla seguir, poder ser obedientes, poder ser sumisos a la obediencia. También está la provisión del Señor. El Señor nos enseña a entender que Él suplirá todas nuestras necesidades y que nuestro trabajo de oración es tener confianza de un Padre que las podemos pedir, porque Él es el Padre, nuestro proveedor. Y también, obviamente, no solo es que nos da provisiones para nuestra vida, sino que también nos da el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras ofensas hacia Él.
¿Por qué? Porque también nosotros vamos y perdonamos también a los que han pecado contra nosotros, para que así podamos restaurar y tengamos una plena comunión con el Padre. Y finalmente ir y clamar por protección para que obviamente nuestras oraciones, después de obtener el perdón, nosotros también podamos clamar por protección y venga esa protección para nuestra vida, que nos van a guardar de toda tentación que el enemigo y el tropiezo que el enemigo nos quiera poner. Amén y amén. Bueno, vamos a orar para así cerrar esta enseñanza, y luego pues nos reunimos todos juntos ahí para poder platicar como siempre lo hemos logrado desarrollar. Padre, en el nombre de Cristo, te queremos dar gracias por este tiempo de tu palabra, porque tú estás siempre con nosotros y te logramos siempre. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes a poder entender cada uno de estos puntos de esta escuela a la que tú nos has llevado. Queremos que en nuestro corazón siempre haya el deseo, como aquel discípulo, enséñanos a orar, Señor, y que cada uno de estos puntos, de estos pasajes, nos enseñan realmente a poder entablar una buena relación, una buena comunión contigo, a poderte honrar, a poderte glorificar, a poderte reconocer primeramente como Padre, a poder, Señor, valorar siempre tu deseo, tu voluntad y poderla seguir. Y desde luego, Señor, a poderte pedir por nuestra provisión, por nuestro perdón y por nuestra protección, porque la necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo. Somos declarados necesitados de ti, y cada uno de nosotros sabemos que vamos a tus pies pidiéndote siempre a ti por ayuda. En el nombre de Cristo, desde ya te pedimos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos en esta vida de oración, en esta escuela, y que cada uno de estos discipulados también, que estas palabras se extiendan a cada uno de ellos y podamos desarrollarnos como buenos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, y sabemos que seguiremos compartiendo así, Señor, por estos días. En el nombre de Cristo te rogamos y te pedimos que siempre estés con nosotros y que nos ayudes, y que aún en este momento de plática, pues tu presencia siempre esté con nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.